Guía de estilo y citación en formato APA, séptima edición 2020. Bienvenidos a la citación de formato APA. Presentamos la guía de estilo y citación de la séptima edición 2020. En 1929, un grupo de antropólogos, administradores de negocios y psicólogos establecieron ciertos estándares o reglas que permitiesen codificar la escritura científica, facilitando de esta forma la comprensión lectora de aquellos tipos de textos de un nivel más complejo, de índole académico. El formato APA permite darle forma a los documentos y que de esta forma el lector ya no se centrara en la estética del texto, sino más bien centrara su atención en el contenido del documento. ¿Qué significa APA respecto a sus siglas? Asociación Americana de Psicología. Se entiende como una organización de índole científico que ha permitido establecer normas a nivel internacional de ciertos procedimientos que ayudan y favorecen la investigación científica. El formato APA permite no solamente facilitar la comprensión lectora, sino también elaborar una escritura eficaz. Permite proporcionar ayuda no solamente a autores experimentados, sino también a aquellos autores novatos. Permite, por lo tanto, que la comunicación académica sea efectiva a través de los procesos en términos de organización de ideas que sean más claras, precisas y ordenadas. Se dice que es de índole universal, ya que se extiende a distintos campos y disciplinas, permitiendo obtener de forma exitosa las actividades académicas y profesionales. ¿Por qué usar el estilo APA? En primera instancia, proporciona la base para que la comunicación académica se realice de forma efectiva y eficaz. Esto da paso a la uniformidad y coherencia en la escritura de los documentos académicos. También facilita el proceso de comprensión en los lectores, centrando su atención en el contenido del texto. Permite dominar la escritura académica como una forma de desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico, habilidad del siglo XXI. Y finalmente, perfecciona la precisión y claridad en todo ámbito de comunicación. ¿Qué se entiende por formato APA? Un conjunto sencillo de procedimientos, de normas establecidas que agrupan los distintos componentes de un tipo de escritura científica o académica. ¿Cuál va a ser su fin? Poder facilitar esta lectura y su comprensión en el lector. Algunos conceptos básicos que es necesario manejar para el formato APA son, por ejemplo, parafrasear. Una paráfrasis permite reafirmar la idea de otro utilizando nuestras propias palabras. La paráfrasis, por lo tanto, permite resumir y sintetizar aquella información extraída de una o más fuentes, centrándose en información importante, permitiendo comparar y contrastar algunos detalles que son relevantes. Citar. Una cita directa reproduce las palabras que se han dicho de forma literal de otro trabajo o inclusive de nuestro propio trabajo previamente publicado. Es mejor parafrasear las fuentes en lugar de citarlas directamente, porque parafrasearlas le permite ajustar el material al contexto de su papel y estilo de escritura. Otros conceptos relevantes son plagio. Es cuando los investigadores dan por hecho y afirman que aquellas palabras reproducidas a lo largo de su trabajo corresponden a su autoría.
Si se citan a otros autores, se deben utilizar comillas para indicar que aquellas palabras reproducidas de forma exacta son de otro. Cada vez que parafrasea a otro autor, debe darle crédito a través de la fuente en el texto. Autoplagio es cuando los propios autores presentan sus trabajos publicados como si fueran publicaciones nuevas. ¿Qué se debe citar? Aquellas ideas, opiniones, teorías, puntos de vista correspondientes a otras personas o a las personales. También aquella información que se considere relevante o que no sea de conocimiento público y se quiera compartir, como estadística, gráfica, imagen, etc. Se debe hacer referencia también a las palabras de otra persona a través de la cita directa o a través del parafraseo, considerando datos como autor y año. ¿Para qué debemos citar en formato APA? Para ampliar un texto, para argumentar o referirnos a las fuentes desde donde se extrajo la información, para exponer una definición, para remitir a otras secciones del texto, para reforzar o aclarar una idea expuesta y para iniciar una discusión. ¿Cuándo usar citas directas y no parafraseo? Cuando queremos reproducir una definición exacta, cuando queremos que algo que haya dicho algún autor sea memorable o sucinto, cuando también deseamos responder a una redacción completamente exacta. Principios básicos de las citas en el texto. En primera instancia, debe preocuparse de la ortografía, ya que tanto los nombres de los autores como las fechas deben estar bien escritos y deben coincidir tanto las que están mencionadas en la lista de referencia como las que se encuentran citadas en el desarrollo del trabajo. 2. Debe citar solo trabajos que haya leído e ideas que haya incorporado durante el proceso de escritura, ya que estos trabajos deben proporcionar información relevante, básica y clave que permitan respaldar o disputar algún punto de vista. 3. Debe citar fuentes primarias cuando sea posible y fuentes secundarias con moderación y precaución. 4. Cite fuentes para documentar todos los hechos y las cifras que menciona que no son de conocimiento común. 5. Para citar una parte específica de una fuente, debe proporcionar una cita que indique autor y fecha para el trabajo, más la información sobre la parte específica que se desea incorporar. Cita directa de fuentes con números de página. Debes considerar que las citas durante el desarrollo del trabajo deben considerar el siguiente formato: autor, año y número de página. Por lo tanto, ¿cómo citar el número de página cuando es uno o más de uno o simplemente no está? Te entregamos la siguiente pauta acerca de esta citación en modalidad de los números. Una sola página. Cuando quieras hacer referencia a una sola página, debes usar la abreviatura P. Por ejemplo, P.25. Eso quiere decir que la información se extrajo de la página número 25. 2. Si quieres citar varias páginas, debes usar la abreviatura PP y separar el rango de páginas con un guión. Por ejemplo, pp.34-36. Eso quiere decir que la citación se encuentra entre las páginas 34, 35 y 36. 3. Si tenemos citación de páginas discontinuas, debes usar una coma entre los números de página. Por ejemplo, página 67,72. Si no tienes el número de página, debes proporcionar otra forma que el lector localice la cita. Una forma muy recurrente es colocarle el número de párrafo.
Cita directa de fuentes sin número de página. Recordemos que la estructura para las citas directas son autor, año y número de página. Pensando que este tercer elemento, el número de página, no se encuentra disponible, tenemos tres formas para poder representarla: a través del título o el nombre de una sección, por ejemplo, el autor, el año y colocamos coma, sección de osteoartritis. 2. Tenemos que colocar el número de párrafo, por lo tanto, respetamos al autor, colocamos el año, coma, párrafo 1, párrafo 5, etc. Tercero, título o nombre y párrafo. Tenemos el nombre del autor, el año, coma, y colocamos sección de incursiones musicales, coma, párrafo 4. O sea, el título o nombre de sección más la numeración de párrafo. Estas son las tres formas para poder citar de forma directa sin un número de página. Citas cortas con menos de 40 palabras. El formato de aquellas sigue siendo autor, año y página, pero ahora tenemos que agregar comillas alrededor de las palabras. Si la cita tiene menos de 40 palabras, se incluye dentro del texto, no se separa con un enter ni se escribe en el párrafo siguiente. Solamente se incorporan las comillas, la cita en aquel texto que yo estoy desarrollando sin un apartado, y no se deben insertar puntos suspensivos ni al principio ni al final, a menos que la fuente o la cita original los lleve y los requiera. Para una cita directa, siempre debe incluir una cita completa, ya sea paréntesis o narrativa, en la misma oración que la cita, incluyendo el número de página u otra información de ubicación, por ejemplo, o número de párrafo que usted considere pertinente y relevante. En el caso de las citas en bloque, que son con más de 40 palabras, debe considerar no utilizar comillas para encerrar una cita en bloque. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, coloca sangría a la primera línea de cada párrafo subsecuente 0,5 pulgadas adicionales. Comience una cita de bloque en una nueva línea y coloca sangría a todo el bloque a 0,5 pulgadas, que son 1,27 centímetros del margen izquierdo. No agregue un punto después del paréntesis de cierre en ninguno de los casos. Doble espacio en toda la cita de bloque. No agregue espacio adicional antes o después de la cita. Ya sea cite la fuente entre paréntesis después de la puntuación final de la cita, o también si cita al autor y el año en la narrativa antes de la cita, y coloque solo el número de la página entre paréntesis después de la puntuación final de la cita. Respecto a las citas en bloque, tenemos dos tipos de citas en bloque: la que va entre paréntesis y la que es narrativa. La que va entre paréntesis quiere decir que la cita al final lleva entre paréntesis los datos de autor, año y página. La cita narrativa quiere decir que previo a la citación fueron mencionados los autores y el año, por lo tanto al final de la cita entre paréntesis solo irá el número de página.